es una situación en la que el interviniente debió realizar los disparos. ¿No había una criatura que haya disparado? No se le baleó a la criatura, fue un accidente. Desgraciaste la vida a una pobre criatura. Las víctimas en este caso no constituyeron en ningún momento peligro alguno para los intervinientes. ¿Qué es lo que es, hermano? ¡Le dispararon, Más de la policía hoy piseta a mitad. Esto fue un accidente lamentable, consecuencia de la falta de pericia. Totalmente cuestionable el actuar de los policías, quienes estaban haciendo una barrera policial. Un pequeño de solamente 6 años ya fue sometido a cirugía y ahora espera una evolución favorable. ¿Va a tener alguna secuela permanente? Eso hasta ahora no se sabe. Lo cierto y lo concreto es que los policías involucrados ya van a ser derivados hasta la agrupación especializada en donde van a guardar reclusión. Esta situación, este accidente, como bien lo decía el ministro del Interior, Euclides Acevedo, finalmente le costó el puesto a quienes estaban trabajando en el lugar, a los encargados, al comisario y a todos quienes de alguna manera tuvieron algún tipo de participación directa o indirecta. Todos los detalles sobre esta situación que ocurrió el fin de semana, hoy en 24 horas. Gracias por acompañarnos como siempre. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Buenas tardes también. Bueno, es el debate del momento con respecto a la legalidad o no de este tipo de barreras y sobre todo el actuar policial. Esta noche en 24 horas vamos a tener aquí los detalles con expertos en leyes. Pero también otro tema destacado de la tarde, un allanamiento en la zona de Capiatá. Se logró frustrar un caso de hackeo para subsidios de Ñangareco. Se han apoderado de un monto considerable. Hasta ahora hemos detectado la transferencia de 350 millones de guaraníes. Habiendo más transacciones y que con el correr del tiempo y con la investigación correspondiente vamos a ir aclarando más. Suponemos de que habrá otra persona que haya colaborado con esta gente. Se trataría de una organización criminal muy bien estructurada. La alerta de bancarios nos pudo informar de que una consultora tenga tanta cantidad de personas beneficiarias al sistema contributivo. Enseguida les contamos los detalles de esta información. Mientras tanto, actualizamos nuestros números que tienen que ver con la cantidad de casos confirmados de COVID-19 en nuestro país. Reporte del 1 de junio, procesamos 830 muestras, 9 dieron positivo, 2 del exterior y 7 contactos, todos en aislamiento, 10 internados, 2 de ellos en terapia intensiva, 11 recuperados, sumando así 488, casi el 50% del total de casos confirmados. Total de confirmados, 995, es el último reporte del ministro de Salud. Es increíble realmente cómo fueron subiendo estos números, Juan, de la audiencia, teniendo en cuenta la cantidad de casos que se confirmaron últimamente y muchos de ellos. Hoy sobre todo sonaba los casos relacionados a este militar que finalmente ya con COVID positivo estuvo realizando algunas actividades sociales y teniendo varios contactos. Muchos de estos dieron positivo en los últimos días. Exactamente, esto obligó a llevar a cuarentena obligatoria y preventiva a una gran cantidad de personas. En un asentamiento, estamos hablando también de 6 nuevos casos en la ciudad de San Roque González, departamento de Paraguarí, así que esto genera mucha más preocupación. Una sola persona generó este espectro de gente en cuarentena en este momento. Y es por eso que tanto se analiza esta cuestión sanitaria en relación a lo que tiene que ver con la cuarentena inteligente, que se supone que tiene que ir avanzando de fases, pero con situaciones tan particulares como esta, de mucho contagio, sobre todo
de una sola persona o de zonas específicas, no se descarta la posibilidad de que por departamento no puedan pasar a la siguiente fase, sino que tengan un tratamiento especial. Asunción Central y Alto Paraná siguen siendo los departamentos en la mira para las autoridades sanitarias, quienes plantean hacer una cuarentena territorial para aquellos departamentos más propensos a tener casos de COVID-19. Mario Abdo Benítez dijo que hay posibilidad de que ciertas zonas se mantengan en fase 2 o retrocedan, mientras que otras podrían pasar a las siguientes fases inmediatamente. Haciendo un análisis territorial. Es un poco el nuevo concepto que está trabajando aquí el Ministerio de Salud para aquellos territorios que representen mayor amenaza para la propagación del virus. De repente hay algunas zonas, evidentemente ustedes conocen cuáles son. Una de ellas es Ciudad del Este, la zona del Alto Paraná, donde tenemos una frontera con la República Federativa del Brasil. Ustedes saben que nuestros hermanos del Brasil todavía tienen una velocidad muy preocupante de la propagación del coronavirus en el país vecino, también en otros territorios donde vemos que está controlado y que hay una capacidad de control por parte del Ministerio de Salud. También podemos avanzar más rápido en otras fases de mayor apertura, ¿verdad? Ejemplo, el Chaco, por ejemplo, en la zona de la Colonia, se está evaluando avanzar inclusive más rápido y en otras regiones del país donde vemos que está bastante controlado y que no hay mucho peligro por la característica que tiene demográfica algunas regiones del país. Eso también se está, o sea, así como podemos retroceder en algunas regiones, en otros territorios podemos avanzar, ¿verdad? Este lunes se desarrollaron reuniones para evaluar la primera semana de la fase 2 y hablar de esta posible división territorial de las medidas. Es una posibilidad y en vista del comportamiento que vemos, esa es una posibilidad franca. Ahora, todavía tenemos que hacer ese análisis. Como decía el señor presidente, nosotros esperamos, y se lo digo honestamente, esperamos realmente no necesitar eso, pero es una posibilidad que hay que considerar. Bueno, en Capital tenemos menos problemas, pero Central sí. No se descarta ninguna posibilidad, desde poner el freno de mano, quedarnos en la misma fase, retroceder. Eso incluso se puede dar por región si fuera necesario. Si bien la decisión aún no está tomada, el viceministro Julio Rolón dijo que para la cuarentena por territorios se podrían tener en cuenta la densidad poblacional y las zonas con mayor movilidad de personas. Este momento, así como está la situación, hay regiones que probablemente no tienen condiciones de pasar a la siguiente etapa. Entonces, como un anuncio oficial le podemos decir que no hay todavía ninguna medida, que estamos en pleno proceso de la etapa que está siendo evaluada. Uno, a la hora de hacer el análisis, lo que hace es mirar el mapa, evaluar la densidad poblacional, verificar cómo esa densidad poblacional está en relación con el número de casos, y a partir de ahí, si ese número de casos va en aumento, entonces se toman las medidas. Pero ordinariamente uno puede hablar de un eje norte y un eje sur, por ejemplo. Cito nada más como ejemplo de cómo uno tiene que hacer el ejercicio. Entonces, todo lo que está por encima de la ruta 2 y todo lo que está por abajo, entonces otra vez ahí se controla la densidad poblacional, porque si hay poblaciones que tienen una baja densidad poblacional, entonces obviamente ahí el riesgo es menor. Todavía no decidieron si la división se hará por ciudades, departamentos o regiones. Una especie de cuarentena territorial ya fue aplicada por las autoridades de San Roque González de Santa Cruz en el departamento de Paraguarí. Sin embargo, esta posibilidad preocupa en el departamento central, ya que gran parte de los ciudadanos que viven ahí se desplazan para trabajar en la capital. Y vamos a repasar justamente estas imágenes que guardan relación con el estado en el que se encuentra a estas horas la zona de Roque González, porque nuevamente se tuvo que declarar una emergencia total. Estamos hablando de una cuarentena estricta. Prácticamente no se puede realizar ninguna actividad comercial que no esté relacionado a lo ultra necesario, como alimentos, farmacias y ese tipo de situaciones, combustibles. O sea que prácticamente la ciudad está desolada. Exactamente, y esta cuarentena total se aplica después de la cantidad de casos por contacto también derivados del militar que había viajado desde Alto Paraná
hasta la zona de Paraguarí como parte de los festejos del Día de la Madre. Cuando, ¿recordás, Mercedes? Las propias autoridades decían, por favor, no viajen, no se trasladen de departamento en departamento. El Día de las Madres puede esperar, vale más festejar en la distancia. Bueno, alguien no lo respetó y esta es la consecuencia. Este sábado se confirmaban 12 casos, este domingo un caso más y hoy 6 casos más, con lo cual llegan a 19 los confirmados solamente en el departamento de Paraguarí. Ninguno en albergue, todos en sus casas, como consecuencia de esta situación de imprudencia de parte de una sola persona. ¿Y cómo se encuentra la 9ª región sanitaria? Estamos hablando allí de la de Paraguarí. Para hablar sobre el tema está el doctor Osmar Galeano, el director de esta 9ª región sanitaria. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mercedes, y un saludo también ahí para Juan en el piso y para toda la teleaudiencia. Doctor, ¿nos podría confirmar efectivamente los casos que hoy se tienen, que son nuevos y que tienen relación con casos confirmados anteriormente? Sí, es así como estaban relatando, son 19 los casos confirmados hoy día en relación al paciente cero, digamos que es el militar. Hoy teníamos seis casos más. Gracias a Dios están todos estables, asintomáticos. Muchos están en su domicilio porque es una familia completa, entonces le aislamos solamente ahí. Están asintomáticos y 8 están en un albergue que contamos en Roque González, pero también de la misma forma asintomáticos, los cuales la mayoría son del sexo femenino, y tenemos 3 menores, 2 de 1 año y una de 2 años también. Doctor, en el caso de estos nuevos confirmados de la fecha de hoy, ¿fueron por contacto? ¿Qué tipo de cercanía tuvieron con este efectivo militar que tuvo la responsabilidad de trasladar este virus? Los de hoy son contactos del casero. Son 6 casos, realmente ya son del casero los de hoy. Ah, los del casero, o sea, no directamente con el militar. Me preocupa eso, doctor, que está diciendo que están todos asintomáticos. ¿Cómo entonces finalmente dieron con los resultados positivos? Y realmente, como cité la otra vez, fue una llamada anónima que recibí en mi teléfono. A partir de ahí empezamos a investigar. Primero negaron, tuvimos barreras. Eso fue el martes 26 de la noche. Yo el miércoles empezamos con la investigación con mi jefe local del Centro de Salud de Roque y mi epidemióloga regional, que se encargó también de entablar comunicación con su par regional de Alto Paraná para levantar datos sobre el paciente cero. Luego se confirma la visita de este efectivo militar a nuestro distrito y empezamos a buscar primero los contactos primarios, digamos, los cuales resultaron 17, y uno de los cuales presentaba síntomas patognomónicos de la enfermedad, que era la pérdida del gusto y el olfato, y que hoy día de los 19 la gran mayoría tienen. Y entonces, al hacer la ficha epidemiológica de este casero, nos relató que un día después de abandonar el militar el distrito empieza a tener tos y dolores musculares. Por eso no fue a trabajar esa semana en Asunción. Trabajaba de constructor en una casa de comida. Y entonces, como ya habíamos perdido, imagínate, del 19, nosotros empezamos a hacer la investigación el 27, son 8 o 9 días. Entonces, para ganar tiempo y tratar de acortar esa brecha que teníamos, entonces empezamos por los síntomas, nos guiamos por los síntomas y empezamos a declararles ya directamente positivos, y a partir de ahí ya considerarle a todos de esta forma y empezamos a hacer el árbol epidemiológico de cada uno de los 17 y así sucesivamente. Y nos fue bien realmente, porque de esta forma tratamos de bloquear lo que era el contagio masivo que estaba ocurriendo. Y agradecemos también, y tenemos este plus
digamos, de haber tenido la suerte de que nos hayan avisado, porque hoy día no estaríamos hablando de esta situación. Yo me pregunto muchas veces si estaríamos aún en desconocimiento de esta situación y estaría propagándose masivamente el virus por todo el departamento y por qué no en otros departamentos y inclusive en el país, porque el casero se desplazó a la capital, fue a Villeta y toda esa cuestión. También ya tenemos los contactos por otros distritos del departamento y realmente preocupante actualmente. Cambió el escenario de nuestro departamento en una semana. Estábamos con 0 contagios, sin circulación comunitaria, y actualmente pasamos al frente. Solamente nos supera Capital, Central y Alto Paraná, y realmente nos preocupa, y es por eso que estamos haciendo el máximo esfuerzo. Sentimos un poco de ese sentido de frustración por cómo se dio las cosas, pero como hablamos con el equipo, seguimos con fuerza para tratar de darle protección a la gente del departamento y de esa forma tratar de detener esta propagación masiva. Doctor Galeano, ¿cómo le va? Carlos Troche le saluda. Recién señaló de que los 19 casos son asintomáticos, tienen la enfermedad pero prácticamente no síntomas. ¿Esto significa que también el resultado dio una carga viral bastante baja, doctor? Esa es la peculiaridad, Carlos. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Nos dimos cuenta de muchos aspectos y realmente primero los errores que se cometió, muchísimos errores, una cadena importante de errores de qué no tiene que hacer para no tener esta enfermedad, porque se hizo fiestas, cumpleaños, velorios, se compartió bajo, y en ese aspecto, con respecto a tu pregunta, nosotros hablamos en un caso, por ejemplo, nos refería el paciente 0 que le pasó la mano a una familiar, solamente le pasó la mano y me fui, dice, ¿verdad? Le volvimos a reiterar ahí la pregunta, si fue con el codo o no, le pasé la mano, refiere. Entonces, de esto destacamos la alta contagiosidad y la velocidad de contagio que tiene este virus, pero también destacamos, gracias a Dios, y toco madera, realmente hasta el momento se ha comportado de una manera no agresiva. Solamente ayer tuvimos una chica joven con síntomas de temperatura de 38,5 y dolores musculares. Fue medicada asintomáticamente y hoy amaneció ya totalmente asintomática y quedó con lo que tiene la mayoría, que es la pérdida del gusto y el olfato. Eso es lo que tienen un 90% de los 19 pacientes. Doctor, ¿cómo está preparado el sistema de salud del departamento de Paraguarí para dar respuesta a eventuales complicaciones de los ya confirmados o incluso si más gente se suma a la lista de los casos positivos? Nos habíamos reorganizado en su momento, no solamente la región, sino todo a nivel nacional, por indicaciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y nuestro centro respiratorio era el Hospital Regional de Paraguarí, con 55 camas. Ellos se habían organizado todo con el circuito de contaminado y no contaminado, y justo esta semana, por las situaciones que vivíamos y como los indicadores de otras patologías, como las enfermedades crónicas, la muerte materna, las muertes neonatales, y no solamente en nuestra región, sino a nivel país, se ha descuidado. Empezamos a dar un paso adelante para tratar de gradualmente volver a las atenciones de estas patologías que te estaba refiriendo, y justo ocurre esto, ¿verdad? Entre hoy y mañana estuvimos analizando la situación y veremos el comportamiento para ver si seguimos de la misma forma o retrocedemos un paso, ¿verdad? Esto seguramente lo analizaremos con mis directores de los diferentes servicios, y también referir en ese aspecto que nosotros a nivel de región no contamos con terapia intensiva ni ningún respirador, ni en público ni en privado,
pero trabajamos en red y tenemos muy buena relación con los pares que me rodean, con Cordillera, con Central, con Misiones, con Villarrica y Oviedo, así es que en ese aspecto estamos tranquilos y esperamos que el comportamiento de este virus siga siendo de la misma forma como viene ocurriendo y que no lleguemos a necesitar ni siquiera de la internación en sala común de estos pacientes. Dios le oiga, definitivamente, doctor, justamente en relación a las limitaciones con las que cuentan, ¿hay algún mensaje que le quiera dar a su población específica, aquella que ahora está respetando, no le queda de otra, una cuarentena estricta por esta cantidad de casos? ¿Algún mensaje para ellos? Sin dudas, y muchísimas gracias por esa acotación. Sabíamos que a mayor libertad había mayor riesgo de que ocurra estas cuestiones y deberíamos de haber tenido mayor responsabilidad. Y hoy solamente les pido a toda la gente de mi departamento mantener la calma, por sobre todo evitar el pánico y respetar algo de que ha dado un beneficio enorme a la lucha contra este virus en todo el país, y en donde nos ha ubicado como país, en uno de los países que ha ganado la lucha contra este virus, de respetar nuevamente el distanciamiento social, respetar eso, el uso correcto y responsable del tapabocas y de la higiene personal. Eso es lo que nos va a llevar a buen puerto y a triunfar contra este virus. Gracias, doctor. Que tenga una buena noche. Estamos en contacto ante cualquier eventualidad nuevamente con usted. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes también por el tiempo, muy amable. Doctor Osmar Galeano, el director de la 9ª Región Sanitaria en la zona de Paraguarí, con los detalles de estos últimos casos confirmados que ya suman 19 en ese punto. Y con la información desde Paraguarí vamos hasta Luque porque ya arribó el vuelo desde Miami con connacionales a nuestro país. Son más de 200. Alexis Seveiro está con la información en vivo y en directo. Alexis, buenas noches, bienvenido. Carlos, Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vemos en imágenes este Boeing 767 y tal como estaba previsto, arribó a nuestro país, aterrizaba cerca de las 17:56 minutos aproximadamente, pisaba suelo paraguayo, este vuelo procedente de Miami que repatria a varios connacionales. Previamente habían ingresado buses de las Fuerzas Armadas, de la patrulla caminera, 2 en total, 3. 1 con el de las Fuerzas Armadas y 2 de la patrulla caminera, un minibús. Ahí hablamos de 4 vehículos que van a ser utilizados para el traslado de estas personas, pero posteriormente ingresaban otros 4 buses de empresas privadas. Y esto es en razón de que primeramente se trata del vuelo que más connacionales ha traído hasta ahora desde los Estados Unidos de Norteamérica, 236 personas en total, pero la distribución es la siguiente. De estas 236, 122 personas serán trasladadas al Hotel Salud, a los hoteles que cuentan con la habilitación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, cumplen con todos los protocolos para que ellos puedan permanecer y realizar la cuarentena. 53 casos especiales, 38 van a su domicilio por edad y salud, y finalmente son 39 mujeres de la Armada, 39 de la Artillería, 2 deportistas. 39 mujeres van a la Armada, digo bien, 39 a la Artillería, varones en este caso, hablamos de los destacamentos militares habilitados para los albergues. Ya un poco más lejos podemos ver también nuevamente ese despliegue de vehículos, y es que es un procedimiento que lleva su tiempo, más de 2 horas habitualmente, porque la primera inspección se hace con los pasajeros aún dentro del colectivo. Hablamos de todo lo que tiene que ver con lo estrictamente sanitario. Posteriormente ya siguen los trámites de migraciones. Con respecto a los números, 2 deportistas decíamos que irán a Deportista Aroga, y en total 236 personas. De este vuelo a este vuelo no subieron 3 connacionales. El procedimiento es el mismo de siempre, así como aterrizó este vuelo procedente de los Estados Unidos, también ya mañana se encargará de repatriar a ciudadanos norteamericanos, cerca de 80 en total. Y también, Carlos, Mercedes, estaba prevista mañana la llegada de otro vuelo humanitario, cerca de las 20 horas aproximadamente,
procedente de Bolivia con 106 personas a bordo. Y vuelo que posteriormente también va a repatriar a ciudadanos de nacionalidad boliviana. De momento podemos observar siempre que se están cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. La tripulación sigue a bordo, así como los pasajeros, también como el personal especializado de salud pública y bienestar social. Y una vez culminado este procedimiento abordarán los buses, que son en total 7 para la distribución de cada uno de estos pasajeros. Inicialmente no tenemos información si alguno cuenta con alguna u otra sintomatología respiratoria, sin embargo ya en base a los test, en base a todos los análisis de rigor, eso se irá discriminando a medida y conforme vayan pasando los días. Mercedes, Carlos. Bien, excelente, gracias. En proceso de desembarque, como también de migraciones y todo esto que tiene que ver justamente con el ingreso al país y bueno, ya después a los sitios determinados para estos días de cuarentena. Alexis, un abrazo, gracias por este reporte, buenas noches. Será hasta la próxima. Definitivamente la noticia del fin de semana y la protagonista del día de hoy tiene que ver con lo ocurrido con este pequeño de solamente 6 años que ya fue operado. Él recibió 3 impactos de bala en una bastante cuestionada actuación de 2 policías que estaban realizando una barrera de control. El padre decidió desviar antes de llegar a este punto de control y eso generó a su vez una actitud sospechosa según los policías. Por eso empezaron la persecución y la balacera. Así ocurrían las cosas. Desgraciaste la vida a una pobre ¡Bandida! ¡Guarde eso, inútil! No te hacemos que te hombre te hace yo. Todo comenzó en la noche del sábado antes de las 21 horas, cuando una patrulla policial de la comisaría de San Lorenzo inicia una persecución y tiroteo sobre la ruta Eugenio Agaray, luego de que el automóvil Toyota modelo Runx, al mando del señor Ricardo Riquelme, decidiera evadir la barrera de control montado frente al local de Sanaxa, inmediaciones del cruce Iberá. La persecución se extendió hacia Luque por más de 6 kilómetros. El automóvil recibió varios disparos. En el interior se encontraban, además del conductor, la pareja del hombre y 2 criaturas, un bebé de apenas 3 meses y su hermanito Lucas, de 6 años, en el asiento trasero, quien recibió al menos 3 disparos. Momentos de extrema tensión se vivieron en el lugar al constatarse el desenlace trágico con la criatura gravemente herida de bala. ¡Hijo de puta, hombre! ¿Cómo vio una criatura que anda disparado? ¡No le disparó! ¡Dios mío! ¡Elena! ¿Para qué le llevas a tu hijo? ¡Suelte, Elena! ¡Puta, no quieres ir acá! ¡Suelte, Elena, que le llevas a tu hijo al hospital! Acabamos de sacar al hospital y quedan problemas. ¿Qué es lo que es, hermano? ¡Le dispararon, co! Llegaron al sitio más efectivos policiales y los involucrados por poco fueron linchados por enfurecidos vecinos y testigos de la acción criminal de los uniformados. Desgraciaste la vida a una pobre criatura. ¡Bandida, tú eso! ¡Guarde eso, inútil! No te hacemos que te hombre te hace yo. Ya estoy hombre te hace yo. Vete el problema. ¡Inútil! El niño tuvo que ser asistido por terceros hacia el Hospital de Trauma de Asunción, mientras los efectivos involucrados fueron identificados como el oficial inspector Juan Darío Amarilla Ramírez, de 37 años de edad, con más de 10 años de servicio. Estaba al mando del automóvil policial, y el suboficial ayudante Derlis Miguel Sanabria Talavera, de 25 años de edad, sindicado como quien realizó los disparos a mansalva hacia el automóvil donde estaba la familia. Y cuando empecé a correr me empezaron a disparar todo el trayecto de ruta San Lorenzo Luque. ¿Y vos con tu hijo en el vehículo? Mi hija estaba con el bici la parte de atrás. Cuando escucho el disparo le van a llegar a traerla acá, bebé, rápido, le digo. La agarra a mi señora, le traen del frente y le ponen al bebé entre sus pechos.
Y cuando giramos acá, ya empiezan a dispararnos cada vez más fuerte. Y toditos le llevan al auto. Y ahí le dispararon a mi hijo 6 balas, impactaron en el vehículo, donde uno le agarró en la parte del muslo derecho. Ahora no sé si mi hijo le llevaron al hospital regional de Luque. Y de ahí le están trasladando ahora a emergencia médica porque está necesitando sangre y una operación de urgencia porque afectó una vena muy importante. Cuando me agarraron a mí, me empezaron a pegar, me tiraron ahí. Acá está como un criminal, me rompieron todo el dedo, me esposaron y mi hijo ahí con mi señora gritando, saliendo, pidiendo socorro porque le dispararon. Y a ellos les importaba más detenerme que la vida de mi hijo. No lesión, omisión de auxilio a mi hijo. Y gracias a toda esta gente que está acá, me pudieron salvar la vida a mi hijo porque le vinieron auxiliares y le llevaban volando al hospital. Y eso, hijo de puta, ahí me tiraban del piso, no podía tocar a mi hijo y no sé nada. El pequeño Lucas había perdido mucha sangre durante el grave incidente y posterior traslado e ingresó en delicado estado al Hospital del Trauma. La Policía Nacional emitió un comunicado lamentando lo sucedido ante la desacertada actuación. Los involucrados fueron llevados hasta la comisaría de San Lorenzo en carácter de detenidos a disposición de la fiscal Ana Girala, quien también concurrió hasta el sitio ya en la zona de Luque, donde había detenido la marcha del automóvil luego de la feroz balacera. En la mañana de este domingo, el ministro del Interior concurrió hasta el Hospital del Trauma para interiorizarse del estado de salud del niño. Conversó con el director del centro asistencial y con los padres de la criatura. El doctor Agustín Saldívar explicó las condiciones en que había ingresado la pequeña víctima al hospital. Ingresa la noche de ayer con un shock hemorrágico importante, con impactos de proyectil de arma de fuego en la zona lumbar, 2 orificios y un refilón en la ingle acá, derecha. Ingresa y directamente al quirófano. Se hace lo que se conoce en cirugía de trauma. La cirugía de guerra se llama como control de daños. Es decir, lo que se evita ahí es que siga sangrando, se clampa, se liga todas las arterias que sangran, se abre el abdomen, se revisa, se hace una revisión primaria, como una fotografía primaria. Y se trata de controlar toda pérdida de sangre o cualquier otro líquido intestinal. El padre del niño reiteró que los policías en todo momento dispararon a matar. Podría perder la pierna, es lo que te dice. Perder la pierna. Él está con la herida abierta por el tema de que tenía mucha sangre coagulada por la hemorragia que tuvo. Y tiene una cortadura en el abdomen y la bala que ahora le afectó la pierna y que posiblemente podría perder. Pero yo sé que no va a perder. Tengo fe en mi Dios. Yo tengo fe que mi hijo va a salir otra vez ahí. ¿Le llegaste a ver vos? No le puedo. El abuelo de la criatura también lamentó lo ocurrido. Mira, un penoso la forma que actuaron los policías. Porque según que me contó mi hijo, que el que le persiguió a mi hijo estaba en una parte oscura y no tenía su luz prendida como policía que tiene siempre en el techo ni nada. De ahí salió y le persiguió. Y mi hijo no, ¿quién va a creer que si es policía o no, que le está persiguiendo y le está tirando balas? ¿Quién se te va a quedar? Ni yo no me voy a quedar. Los responsables de la comisaría de San Lorenzo reconocieron que el procedimiento fue irregular, sobre todo al abrir fuego hacia un vehículo en marcha y desde donde no se había generado ninguna reacción, más allá de la huida que realizaba el conductor. El motivo de la persecución, supuestamente este conductor, al percatarse de la presencia policial, retomó en forma violenta para evadir el control. Entonces ahí se inició una persecución. Y sí, no es normal, al menos desde la perspectiva, conforme a lo que nosotros averiguamos sobre el procedimiento, ¿verdad? Pero no es una situación en la que el interviniente debió realizar los disparos, ya que desde nuestro punto de vista, las víctimas en este caso no constituyeron en ningún momento peligro alguno para
los intervinientes. El ministro del Interior admitió la grave imprudencia de los efectivos policiales involucrados, aunque también hizo mención a la conducta del padre de la criatura por huir de la barrera. No se le baleó a la criatura, fue un accidente, entendamos, seamos objetivos. Acá sí hubo una imprudencia policial, por eso se produce el accidente. Más ve la policía olla piseta a mitame. Esto fue un accidente lamentable, consecuencia de la falta de pericia, la falta de probablemente de capacidad de reacción, etcétera, etcétera. Pero no nos engañemos, acá no hubo ninguna... Esto es un accidente, lamentable como todo accidente, y los accidentes son consecuencia de la falta de pericia, la imprudencia de la situación. Pero justamente, para que no quede impune, está a cargo del Ministerio Público. Esa es una orden del comandante inmediatamente. La agente fiscal Ana Girala presentó imputación este domingo contra los policías por tentativa de homicidio y otros hechos punibles y requirió la prisión preventiva de ambos. Ambos fueron imputados por los hechos punibles de homicidio doloso en grado de tentativa, omisión de auxilio y por lesión en ejercicio de funciones públicas, tanto en calidad de autor como coautor. Ellos están con orden de detención, que es la detención del Ministerio Público. Ya están a disposición del juzgado a donde solicité la prisión. Es el juzgado el que va a otorgar la prisión, va a convertir la detención en prisión en todo caso, ¿verdad? Esta fiscalía solicitó prisión teniendo en cuenta el concurso de hechos punibles, el marco penal y también teniendo en cuenta que estamos hablando de hechos graves, estamos hablando de un crimen. Los policías se exponen a una elevada condena por su proceder. La fiscalía requerirá más imágenes de circuito cerrado de todo el trayecto de la persecución y balacera y realizará también otras pericias, mientras el pequeño Lucas evoluciona de las graves heridas recibidas en este lamentable episodio. No te hacemos que te hombre te hace yo. Y finalmente la Comandancia de la Policía Nacional decidió relevar a los 2 oficiales al mando de la Comisaría Primera Central, donde prestaban servicios estos 2 oficiales protagonistas de este episodio. Llamativamente, y por una cuestión de coincidencia, digámosle, justo se da este cambio cuando el jefe de la comisaría en la entrevista ayer en Pudú Urbano reconocía que fue un actuar negligente de sus subalternos. Las consecuencias de los actos de los uniformados implicados en la balacera donde resultó gravemente herido un menor de 6 años recayeron inevitablemente sobre la jefatura de la dependencia donde prestaban servicios. La comandancia decidió relevar de sus cargos al comisario Gilberto Arce, jefe de la Comisaría Primera de San Lorenzo, tanto como al comisario Jorge Cardoso, subjefe de la mencionada sede policial, pese a que ambos reconocieron en su momento que evidentemente se trató de un negligente proceder por parte de sus subalternos. No es normal, al menos desde la perspectiva, conforme a lo que nosotros averiguamos sobre el procedimiento, ¿verdad? Pero no es una situación en la que el interviniente debió realizar los disparos, ya que desde nuestro punto de vista, las víctimas en este caso no constituyeron en ningún momento peligro alguno para los intervinientes. Por el solo hecho de que sean sospechosos, tampoco nos habilita a realizar disparos, ¿verdad? Tiene que ser ya en una situación extrema donde la vida de los intervinientes esté en inminente peligro. ¿Hubo negligencia, comisario? Es posible. No solamente los cambios en la comisaría resultaron llamativos en toda esta situación, sino también los dichos del propio ministro del Interior, Euclides Acevedo, quien aparentemente trató de justificar el mal proceder de los uniformados, al mencionar durante una entrevista que todo no pasó de un accidente. No se le baleó a la criatura, fue un accidente, entendamos, seamos objetivos. Acá sí hubo una imprudencia policial, por eso se produce el accidente. Más ve la policía olla piseta a mitame.
Esto fue un accidente lamentable, consecuencia de la falta de pericia, la falta de probablemente de capacidad de reacción, etcétera, etcétera. Pero no nos engañemos, acá no hubo ninguna... Esto es un accidente, lamentable como todo accidente, y los accidentes son consecuencia de la falta de pericia, la imprudencia de la situación. ¿Será que los dichos de los anteriores jefes de la comisaría primera les habrá costado el cargo? ¿Y por qué Acevedo, quien siempre se demostró tajante ante las irregularidades y había prometido no apañar a los malos uniformados, ahora retrocede en su postura? No sabemos. Lo cierto es que un menor de apenas 6 años sigue luchando por su vida en terapia intensiva a causa de las graves heridas ocasionadas por los disparos de los uniformados. Precisamente para hablar sobre este tema, las barreras, la impericia, accidente de por medio, bueno, lo invitamos al doctor Jorge Vasconcelos, un conocido jurista de nuestro medio, para tratar de ahondar un poco más acerca de la cuestión jurídica sobre este tema, y quiero saludarlo y ya arrancar con la primera pregunta para contextualizar la premisa. Doctor, buenas noches. ¿Es o no legal este tipo de barreras policiales como la que se hizo en San Lorenzo el sábado a la noche? Yo creo que es necesario aclarar de entrada. Las barreras, como están desarrolladas, ejecutadas y concebidas, son absolutamente ilegales. Lo que nuestro Código Procesal Penal autoriza son las inspecciones colectivas de personas y vehículos con carácter preventivo, que deben reunir una serie de requisitos para adquirir condiciones de validez legal. La primera de ellas, no la única, es la comunicación previa al Ministerio Público, es decir, a la Fiscalía, de su realización con 5 horas de anticipación. La segunda es que el procedimiento se encuentre realizado en presencia de 2 testigos vecinos del lugar sin vinculación alguna con la policía, quienes no solamente deben presenciar el operativo policial, sino deben además suscribir el acta que se le abre. Y el propósito de las inspecciones colectivas de vehículos y personas con carácter preventivo, es decir, no desarrolladas en el marco de un proceso, tiene su reglamentación en el mismo código y establece que el objetivo es establecer si es que la persona lleva adherida a su cuerpo o en el interior de su vehículo objetos relacionados o vinculados con un hecho punible o alguna evidencia de la comisión de un hecho punible. Es decir, estas barreras que tienen como propósito la identificación de las personas no está contemplado en la ley. Entonces, desde el momento que no está autorizado por la norma, son ilegales. Y se violan una serie de derechos detallados en la Constitución Nacional en su ejecución. Partiendo de esa base, todo lo que se hizo no es atribuible, como sostiene el Ministerio del Interior y el Comando Institucional de la Policía a través de la Dirección de Relaciones Públicas, de una cuestión de impericia, de una cuestión de falta de profesionalidad o de una falta de experiencia. Porque la impericia, la imprudencia y la negligencia son componentes de la culpa. Sería un accidente si es que al policía se le hubiese producido un disparo de arma de fuego sin voluntad, es decir, sin querer al momento de sacar el arma de fuego, al momento de exhibir con propósito intimidatorio el arma de fuego. Pero esas balas no se escaparon del arma, esas balas fueron disparadas voluntariamente y con un objetivo. Se supone de que estos agentes de policía están entrenados en el uso de las armas. Se supone que han practicado y siguen practicando puntería. 6 impactos de bala tenía el vehículo, 3 dieron en el cuerpo de ese niño. Y si las autoridades políticas y policiales me dicen de que el agente de policía estuvo al borde del homicidio porque es imperito, porque fue imprudente, porque no fue profesional, lo que me está diciendo es del fracaso del sistema, porque le están entregando las armas que la sociedad le confía a las fuerzas públicas para su defensa a gente imperita, a gente negligente. Ahora, doctor, siguiendo con el contexto, sí. ¿Se puede ver, gracias a que había una cámara allí,
que no atropelló la barrera como en un principio los uniformados habían dicho. Por suerte estuvo la imagen, porque hasta ahora se estaría cuestionando eso y creyendo en lo que decía la policía de que atropellaron la barrera. Él desvió metros antes la barrera. ¿Eso es ilegal? ¿Uno puede evitar una barrera policial? Desde el momento en que la barrera en sí no se encuentra amparada por la ley, la barrera es ilegal y cualquier conducta ciudadana está legitimada por el artículo 9 de la Constitución. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de la que ella no prohíbe. Y en el caso de que sí tenga todos los requisitos que mencionó recién, como los 2 testigos, la orden, los datos específicos que se va a hacer en ese lugar, que tenga los conos, que tenga los 6 efectivos policiales, la patrullera, uno hasta llegar al punto no ve que la barrera está correctamente puesta y habilitada. ¿Uno puede desviar antes y no pasa nada? No pasa nada. A lo sumo, si es que existe interés en identificar a esa persona, a revisar ese vehículo tiene una alerta de robo, etcétera, etcétera, se lo sigue. Si el vehículo es más poderoso, es más veloz, se pide refuerzo. Entonces usa el arma. El Código Procesal Penal también identifica las situaciones en que la policía está autorizada a utilizar armas de fuego. Esa reglamentación, ese manual de actuación que tiene la policía a través de resolución interna, es nada más que el desarrollo, inclusive mucho más riguroso de lo que establece el Código Procesal Penal en esa materia. Bajo ningún punto de vista se puede considerar de que esto fue un accidente. Desde ningún punto de vista se puede considerar de que alguna parte, algún sector, alguna porción de la conducta de la policía como institución y de los agentes en particular se haya adecuado a la norma. Por eso yo no me encuentro satisfecho. Yo creo que no tenemos que satisfacernos con el hecho de que hayan 2 agentes de policía, uno que jaló el gatillo y el otro que condujo el vehículo, que estén procesados. Esto tiene que, la sangre de este muchacho, de este niño, nos tiene que hacer reflexionar sobre la necesidad de modificar el modelo de policía que tenemos. Que este tipo de prácticas viciosas que han servido no solamente para la corrupción, porque sirven a la corrupción, están al servicio de la corrupción, sino que además nos han dejado gente en silla de ruedas, nos han dejado muertos. Y no sabemos cómo va a salir este niño, si Dios quiere va a salir, y no sabemos cómo de esta situación. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Doctor, en el caso de las consecuencias que tuvo ya en otros casos de gatillo fácil, estamos hablando, como usted recién mencionaba, en el tema de, por ejemplo, secuelas de gente que ya no puede caminar en este momento, gente que perdió la vida por un procedimiento irregular. ¿El ciudadano que se sienta afectado por esto puede accionar contra la policía considerando este procedimiento irregular? Pero desde luego que sí. Desde luego que sí. El Estado debe aprender a ser responsable de la mala conducta de sus funcionarios. Cuando esa conducta se despliega conforme a criterios institucionales que se encuentran en abierta violación de la norma. De lo contrario, vamos a seguir con un Estado irresponsable. Cortamos la cabeza de aquel último eslabón, pero mantenemos el sistema. Doctor, ojalá los padres de este niño demanden al Estado, demanden a la policía y obtengan una indemnización que resulte suficiente para que el Estado aprenda y no tengamos ningún procurador de la República que el día de mañana venga a ufanarse de que el Estado se defiende. ¿De quién se defiende? De sus ciudadanos. ¿Y a los ciudadanos quién defiende? Fomentamos un Estado irresponsable y eso es grave. Sobre el tema del sustento jurídico, de la norma que usted hacía referencia sobre los presupuestos que se requieren para este control policial, quiero nada más rescatar y a ver qué me dice lo que decía hoy Juan Ernesto Villamayor, jefe de gabinete de la presidencia. No, forma parte de este control de las barreras por la cuarentena. A ver si por ahí no usan esa norma jurídica del decreto donde autorizaba a la policía a hacer los controles. Él ya abrió el paraguas y dijo, no, esto forma parte de la cuarentena del control. Pretende la aplicación de un paraguas inadecuado.
porque los decretos del Poder Ejecutivo que determinan las normas de cuarentena se encuentran en violación a la Constitución Nacional. La Constitución Nacional exige que las normas de salud en esta materia sean dictadas por el Congreso Nacional a través de leyes. No, simplemente le dije, traje a colación lo que decía hoy Juan Ernesto, porque... Y yo le pregunto a Juan Ernesto Villamar, y le pregunto a Mazzoleni también. ¿El coronavirus COVID-19 es un problema policial? ¿Es un problema militar? ¿Es un problema de qué naturaleza? ¿Es un problema de salud? ¿Se resuelve con medidas policiales o militares? Claro, ellos aducen de que forma parte del sistema coercitivo para mantener a la gente... Sí, también forma parte del sistema coercitivo que el funcionario, el Ministerio Público y el Poder Judicial utilicen el sistema represivo del Estado para imputar a gente por delitos que no existen. Cuando acumularon 3.000 imputados por violación de la cuarentena, comenzaron a desesperarse porque no sabían cómo iban a manejar esa situación. Exactamente, doctor, me gustaría extrapolar esta situación a una generalidad que se dio siempre más allá de la situación de pandemia que vivimos en este momento. Sí. ¿Qué pasa cuando un conductor de repente se acerca a una zona de barreras y por esas cosas de la vida quiere evitar? O porque está en falta, o porque está alcoholizada, o porque simplemente quiere evitar. ¿Pero por qué vamos a presumir de que está en falta? ¿Por qué vamos a presumir de que está alcoholizado? ¿Por qué no vamos a presumir de que sencillamente no se quiere someter a ese ultraje? Más allá de las razones, no llega hasta ese punto. ¿Es obligación pasar por la barrera o uno puede, no digo resistirse, sino evitar pasar por esta zona? Lo definió claramente la fiscal de la causa de este niño, Lucas Ramírez, creo que es el apellido, cuando dijo, no constituye delito. Y yo le agrego, ni siquiera constituye falta administrativa. Dice nuestro artículo 68 porque viene a cuento de la Constitución Nacional, es decir, de la ley que se encuentra en el vértice de la pirámide jurídica del país. En su tercer párrafo, después de decir que el Estado protegerá la salud, etcétera, etcétera, en su tercer párrafo dice, toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, no el decreto, dentro del respeto a la dignidad humana. ¿Se cumple esto, señores? Yo creo que no. Y por otro lado, desmontemos el mito de que las barreras son efectivas. Les dije a colegas de ustedes, repito, porque es posible que yo no tenga ni los archivos, ni los registros, ni la memoria que tienen los sistemas de prensa. ¿Cuál es la gran detención que se logró alguna vez con una barrera? Aparte de ladrones de gallina, de incumplimiento del deber legal alimenticio, etcétera, etcétera. De hecho, que ellos alegan eso como una justificación, doctor, y está en el subconsciente colectivo de que si vos evadís, entre comillas, una barrera es porque tenés una actitud sospechosa. ¿Cómo podemos definir esa actitud sospechosa y qué tan imputable es esa actitud sospechosa? ¿Realmente existe eso? Nosotros le llamamos actitud sospechosa, los argentinos le llaman portación de cara, es decir, el tipo que no se afeita, que es sucio, que tiene tatuajes. Yo he tenido en mi vida profesional experiencia de esa naturaleza, que por esas meras circunstancias lo consideran sospechoso y le comienzan a generar hostigamiento o inclusive detenciones. Sí. No hay una definición de lo que se denomina actitud sospechosa, ni la ley autoriza a utilizar ese concepto. Lo que la ley habla es de la existencia de indicios suficientes de la participación en un hecho punible. Entonces, hay que definir cuáles son esos indicios. Y el propio Código Procesal Penal, al establecer las reglas, los presupuestos, las formalidades de las inspecciones colectivas de personas y vehículos, dice: antes de proceder a la requisa, deberá advertir a la persona acerca de la sospecha y del objeto buscado, invitándolo a exhibir el objeto. La advertencia y la inspección se realizarán en presencia de los testigos, etcétera, etcétera. Porque ellos siempre alegan que este tipo de barreras
son beneficiosas para la sociedad, en el sentido de que aquel que realiza, como le decía, esta actitud sospechosa es por algo. Entonces ellos van detrás, aunque sea corriendo, aunque sea en moto, aunque sea, en este caso, con la patrullera, y si llegan a tener una detención de una persona con antecedentes policiales o de hecho una persona que con antecedentes policiales, es decir, alguien que en su pasado tuvo conflictos con la justicia. Y ya pagó. Y ya pagó. Sí. Pero orden de captura. Si a 5 cuadras del lugar donde están esas barreras se está produciendo un robo domiciliario y el ladrón abandona el lugar y transita por ese lugar y no tiene antecedentes, no tiene orden de captura, pasa divinamente. Entonces, ¿cuál es la prevención? Pasa que la policía tiene acumuladas en sus archivos órdenes de captura, pero 20, 25, 30 mil órdenes de captura. No tengo precisión en este momento porque alguna vez pedí informe a la policía y nunca me contestaron. Y uno que otro cae en estas barreras. Y uno que otro cae. Entonces, en vez de realizar un seguimiento, una investigación, una identificación de la persona requerida por la justicia y concurrir a su casa, recurrir a los registros de las telefonías públicas para individualizar el lugar en que se encuentra, les resulta más fácil, y aquí voy a volver a utilizar una expresión argentina no muy jurídica, pero utilizada en el mundo jurídico, salen de pesca. Por si eventualmente a alguien requerido por la justicia se le ocurre transitar por ese lugar, entonces lo aprenden. Doctor, Paraguay es un país que necesita volver a confiar en la institución policial. Sabemos que hay muchos policías honestos, que seguramente es la generalidad, pero es también innegable que existen los que no son honestos. Pero yo no pongo en tela de juicio la honestidad de los policías. ¿Cómo afecta esto a la imagen de la policía? Pero gravemente, gravemente. Y vuelvo a señalar, yo no pongo en tela de juicio la honestidad del agente policial. Yo pongo en tela de juicio la legalidad del procedimiento institucionalizado, que es muy distinto. Yo he tenido la suerte de compartir con alumnos del Instituto Superior de Policía, dando charlas, temas vinculados a estos aspectos. Y los cadetes ya tienen metido el chip de que en el control de cédula de identidad, de identificación de personas, se puede determinar si es que alguien es o no es delincuente. Y recuerdo, claramente, porque hemos tenido debates extensos con estos muchachos, recuerdo claramente que a uno de ellos normalmente le decía, ¿me presta su cédula? Me entrega. ¿Y por qué me entrega? Y porque me pide. Sí, pero no tendría que entregarle. Claro que no, usted no me tiene que entregar, ni yo le tengo que entregar a usted. Pero me entrega su cédula. Y en forma cordial, jocosa, le pasaba a uno de los propios cadetes y le decía, yo no veo bien, usted por favor me verifica si es que acá dice de que su compañero es delincuente o es una persona honesta. Lo que hacen es verificar si hay órdenes de captura para bajar razonablemente el número de órdenes de captura pendientes. Y algunas son órdenes de captura por comparecencia, ni siquiera por delitos. Con relación a lo que ocurrió el fin de semana, según la legislación actual, ¿a qué se exponen? ¿Cuáles son los delitos cometidos por estos agentes? A ver, yo estuve tratando de analizar sin conocer el texto exacto de la imputación que hace la agente fiscal. Pero categóricamente estamos hablando de un hecho punible de lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas con los agravantes establecidos en el propio artículo 307 del Código Penal que determinan un marco penal de 2 a 15 años de pena privativa de libertad. Sin embargo, escuché de que además imputa por homicidio tentado, es decir, por homicidio en grado de tentativa. A mí me cuesta entender que una misma conducta pueda ser adecuada a dos tipos penales distintos, sobre todo cuando ambos tipos penales son delitos de resultado, es decir, si hay lesión, el resultado es la lesión, y si hay muerte, el resultado es homicidio. Salvo que estemos hablando, por eso no conozco, no puedo criticar la imputación,
salvo que haya imputado por lesión grave respecto al menor Lucas y por homicidio en grado de tentativa respecto al padre y a los otros ocupantes del vehículo. Es así como finalmente está Si es así, y en algún momento critiqué la imputación fiscal, me retracto y felicito la conducta del Ministerio Público. También se habla de omisión, porque en un momento dado el chico necesitaba el traslado urgente y ellos... El padre grita por ayuda. Claro, estaban ocupándose por esposar al conductor. No se imaginan la indignación y el dolor que me produjo ver esas imágenes. Supongo que es un sentimiento que compartimos todos. Así mismo. Doctor, quiero hablar también con relación a los documentos con los que portaba finalmente el conductor del vehículo, propios y del vehículo que estaba en su poder, porque la fiscala también dijo hoy que él no contaba con el contrato privado, que era parte del trámite de la compra y la venta de este rodado, pero que sí tenía la cédula verde, pero que tampoco estaba a su nombre, porque se transfirió a 5 propietarios diferentes, pero la cédula verde correspondía al primero. O sea, realmente eso también, porque eso hizo, además de que el padre estaba detenido en ese momento, que él tenga ganas de quedarse en el lugar, porque él dudaba que le podían plantar droga, él dudaba que podían cuestionar la documentación que tenía, él dudaba prácticamente de todo ya también en ese momento. ¿Cuáles son los documentos que uno tiene que tener en el vehículo para que no te empiecen a cuestionar cosas que no tienen sentido? Desde el punto de vista jurídico, ninguno. No hace falta que tenga cédula verde. Ni cédula de identidad. Uno puede no someterse a ese control. Pero mi pregunta es, ¿ese vehículo estaba denunciado como robado? No, creo que no. Porque ni siquiera, vamos a suponer que no me robe el vehículo. Usted toma la llave de mi auto. Sí, le presto. Ni le presto. Dice, salgo un rato, dice, se va. Eso se llama uso no autorizado de vehículo automotor, está previsto en el Código Penal y constituye un hecho punible de acción privada, no interviene el Ministerio Público. Pero ellos pues aducen, vos no tenés documento de identidad, bueno, pues yo no puedo saber que usted es el doctor Vasconcelos, entonces lo voy a llevar hasta tanto yo pueda certificar que realmente lo que usted dice corresponde a la cédula que no porta en este momento. Pero ¿dónde está la ley? ¿Cuál es el artículo de la ley? ¿Cuál es la ley que me exige a mí portar cédula de identidad? Yo no digo lo que ocurre. En el caso de la cédula verde podemos decir que la ley 608 sí establece la necesidad y la obligación de llevar la cédula del automotor dentro del vehículo. Pero no necesariamente tiene que estar no. a su nombre. La cédula verde no necesariamente tiene que estar a nombre del conductor. No, absoluto. ¿Y la identidad? ¿El documento de identidad? ¿No es obligatorio tener uno? Troche, es un derecho del ciudadano, no es una obligación del ciudadano. ¿Y si eso alguien me puede decir de que hay una pena o sanción por no tener documento de cédula de identidad, yo voy a retractarme, voy a pedir disculpas y voy a ir de rodillas hasta la calle. Pero usted sabe que eso hacen. Claro que sé que hacen. Y es extorsivo. No, yo no sé si usted realmente es el doctor Vasconcelos. Por favor, acompáñeme a la comisaría. Igual si usted se revela, ahí ya es el tema de la violencia y de resistirse. En el año 2013, en el año 2013, en agosto del 2013, con otro canal de televisión, hicimos un programa al respecto y me quisieron llevar detenido en virtud de una orden emitida telefónicamente por la Fiscalía. Y le dije a la gente, lléveme preso, pero usted va a ser responsable de la privación ilegal de libertad, porque usted no tiene ningún documento y la ley dice claramente que usted tiene que tener una orden escrita de autoridad competente, llámese juez, llámese fiscal, y no la tiene, y no me llevaron. Pero desde luego, yo en ese sentido reconozco, tengo una situación de privilegio, soy abogado, pero no hay 7 millones de abogados en nuestro país, lamentablemente. Claro, los simples mortales no podemos dar esas explicaciones, no podemos alegar ese tipo de argumentos. ¿Significa que permanentemente ocurre ese tipo de abusos, doctor, en la calle? Claro, y florecen todos los días porque es un negocio. Doctor, la policía debería replantearse la forma de hacer estas barreras y sobre todo su necesidad. No conozco país del primer mundo donde se hagan barreras, No conozco de que exista necesidad de realizar barreras. ¿Y qué debería modificarse? Lo que existe necesidad es de realizar investigación y seguimiento de hechos punibles, identificación de sospechosos y aprehensión de indiciados.
Esa es la labor de la policía, esa es la labor que nuestra policía no cumple. De hecho, doctor, que en otros países las persecuciones duran horas, cruzan estados, tienen 50 patrulleras, helicópteros persiguiendo y no se dispara un solo balazo. Tienen ¿cómo que se llama? Esas alfombras con clavos para... Sí, los Miguelitos. Yo recuerdo la persecución más larga, más vista, más televisada, con mayor audiencia, fue la de O.J. Simpson, cuando la policía hasta con helicóptero lo seguía y no se detuvo nunca. ¿Y nadie le disparó? A alguien que estaba sospechado del homicidio de su esposa. Por eso es que la sociedad norteamericana reacciona como reacciona hoy ante la muerte de Floyd, ante el homicidio de Floyd. Alguien que puso en circulación en un supermercado un billete de $20 falsificado. Precisamente hoy el secretario general de la ONU hacía referencia al caso de Floyd y también en todo el mundo acerca del uso abusivo de la fuerza policial y que no solamente ocurre en Estados Unidos, sino en la mayoría de los países. Hoy con esta situación, incluyome. Sí, pero no es nuestro. Es decir, no es nuevo. Yo puedo citar el caso de esta niña... ¿El caso de Guarambaré? Zanotti, de Nueva Italia, Guarambaré. Sí, la gente es la Senat. Sí. El caso de este muchacho Richard Pereira, que quedó en silla de ruedas. Hay muchos casos. Creo que también ocurrió no hace mucho tiempo el de transporte escolar. El de transporte escolar en Areguá en febrero del año pasado. Y eso que los policías no estaban en patrullera en ese episodio. No interesa eso. No interesa. Hubo el caso también de un joven que creo que llevó el auto de la mamá y que denunció y al final terminó el vehículo baleado. Y nos olvidamos acaso de aquel joven que pasó de largo en una barrera de la policía caminera o de la patrulla caminera, como se quiera llamar, saliendo de Encarnación y lo bajaron porque no llevaba casco, lo bajaron de la moto con un cintarazo y lo mataron. Terrible. Así es como defienden el derecho a la vida. ¿Y por qué todavía hay gente que dice que si desvías de una barrera policial o si te negas a presentar tus documentos, no estás respetando a la autoridad? ¿Por qué tenemos todavía ese discurso tan arraigado, doctor? 170 años de regímenes no democráticos ni republicanos no se revierten en 30 años de democracia. Sobre todo cuando el proceso cultural no es acompañado por la educación tanto orgánica, es decir, la educación en las escuelas, los colegios, las universidades, como en la propia familia. No le enseñamos a nuestros niños qué es república, qué significa ser república. Seguimos debatiendo si es que nosotros somos los patrones porque pagamos el sueldo o ellos son los patrones porque son autoridad. Ese es el nivel de nuestro debate y eso ocurre por nuestras carencias culturales y educativas. Usted que fue profesor de los policías en el instituto... No fui profesor, fui invitado a... Pero conoce. Sí. ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde comenzar? Desde cambiar la ley 222/93 para la selección, en el sentido que no sea una cuestión de un policía de ocasión, sino de realmente de servicio y de vocación. Sí, se necesita revisar la malla curricular, se necesita revisar el perfil de los profesores, que no siga siendo una matriz de reproducción de conductas viciosas, porque es en definitiva lo que ocurre. Y el resultado está a la vista. Se va a cambiar de raíz la situación desde la propia formación del agente policial. Sí, por eso es que a mí no me llama la atención, aunque me resulta lamentable, el contenido del comunicado de Relaciones Públicas de la policía. Sí, mismo. Al padre de la víctima lo revictimizan y lo hacen responsable del hecho. Claro, y de hecho que si escuchamos al ministro, lejos de cuestionar el actuar de la policía, lo justifica.
Me indigna de la misma manera que me indigna que a una mujer se la enjuicie por usar faldas cortas y ser víctima de violación. ¿Por qué se vistió luego de esa manera? Ella buscó. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Claro, el famoso, el que nada debe, nada teme, te justifican. Ante Dios, no ante las autoridades. Bueno, realmente es un tema que va a dar mucho que hablar y bueno, yo creo que primeramente hay que ver cómo evoluciona. Yo creo que mañana vamos a tener un diagnóstico más favorable, ojalá Dios quiera que así sea, y después replantear esta situación, qué hacer con este caso y qué hacer con la policía. Que la sangre de este niño por lo menos tenga la consideración necesaria para que nos sentemos a reflexionar desde las instituciones y las autoridades para entender de que es incorrecto el camino que están siguiendo y que necesitan replantearse como usted indica. Porque mientras la decisión política, mientras el reconocimiento de los errores, así como dice la religión católica, no va a generar, el examen de conciencia no va a generar el propósito de enmienda. Y es lo que necesitamos. Si queremos mejorar, si queremos solidificar nuestras instituciones, si queremos amigar a la institución policial con la sociedad civil, debemos cambiar el perfil. Debemos cambiar el perfil, no solamente de la institución, sino de sus agentes y de sus institutos de enseñanza. Entonces podemos considerar que los policías que actuaron también tienen un grado de víctima en este caso, porque de hecho que ya van a estar presos, el comisario ya fue trasladado. ¿Es justo realmente la manera en la que se está operando con ellos cuando ellos tienen una conducta aprendida en relación a este tipo de conductas? Es brillante más que pregunta, su reflexión. Es brillante. Sí, son el resultado de un sistema perverso. Gracias, doctor. Gracias por su tiempo. No, por favor. Por aclararnos todas estas ideas y realmente tenemos sentimientos encontrados también totalmente en relación a lo que pasó con este joven y necesitábamos aclarar muchos de estos puntos. Que tenga una buena noche. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y seguimos hablando de los casos de gatillo fácil porque lastimosamente se multiplican y no es la primera vez que la policía actúa de manera negligente. En otros casos hubo consecuencias fatales. Este es un resumen acerca de otros casos similares. Los casos de procedimientos irregulares de la policía se repiten y en varios episodios queda en evidencia que el actuar de los uniformados no es del todo apropiado. En agosto de 2008 el caso de Verónica Lugo generó conmoción. La joven fue perseguida desde Itá hasta Villa Elisa. Su vehículo recibió varios impactos de bala. Los policías implicados en el caso recibieron una condena de entre 6 y 12 años de cárcel. Le persiguieron y hasta llegar enfrente de mi casa comenzaron a disparar. Tiene 22 balazos el auto. Ella recibió un tiro en el lado izquierdo del pulmón. Acá está su sangre. Estos son lo que da la 911, la que cuida supuestamente a nuestro pueblo, acribillándole a la persona que más ropa. Supuestamente pasó una barrera. En abril de 2012, Agustín Ledesma, un joven sordo de 18 años, recogía mandarinas en un predio de Arroyito en Concepción. Efectivos de la FOPE lo altearon y asustado comenzó a correr. Recibió un disparo que terminó con su vida al día siguiente. En junio de 2016, un caso fatal conmovía a la sociedad. Una niña y su padre fueron confundidos con narcos. La pequeña Viviana falleció en Nueva Italia y varios agentes fueron procesados por el operativo. Esto es una especie de una alerta para ellos que se den cuenta de la forma de trabajar.
No pueden ellos seguir matando gente así nomás y salir libre, ¿verdad? Yo pienso que no son superpoderosos, no son nadie, son como nosotros, son gente que está dedicada a hacer un trabajo y si hacen mal su trabajo es problema de ellos. Esos tipos me mataron a mí, no a mi hija también, a mí me mataron. Y duele porque ojalá que se haga justicia. En 2016, el caso de Richard Ferreira también generaba indignación. Agentes policiales creyeron que era un delincuente. La víctima quedó con secuelas de por vida. 2 uniformados fueron condenados a 11 y 20 años de cárcel. En todo momento, hasta hoy en día, trató de incriminarme y, como dije, estoy muy agradecido de que se pudo hacer justicia, se pudo aclarar lo que en verdad pasó. Me siento satisfecho con respecto a la sentencia. ¿Conforme con ambas sentencias? Y como dije, lo mínimo que puedo pedir, yo no voy a estar 11 años, tampoco voy a estar 20 años en silla de ruedas, sino que toda mi vida sería. Es lo mínimo que puedo pedir. En abril de 2019, 2 mujeres y 3 niñas que viajaban en un transporte escolar fueron perseguidas por policías en un vehículo particular. La conductora del transporte pensó que podría ser un asalto y aceleró la marcha. Los policías comenzaron a disparar. Una niña de 8 años recibió 3 impactos de bala. 6 policías fueron procesados. ¡Firme, policía! ¡Firme! ¡Manu! ¡Cámara, bebé! ¡Cámara! ¡Manu! Estos casos evidencian malos procedimientos, una actuación irregular y siembran muchas dudas acerca de cuál es el protocolo real que utilizan los uniformados para dar seguridad a la ciudadanía. Bueno, que muchos casos, de hecho que refrescar la memoria nos indigna todavía más porque hay casos no menos graves, sino más complicados y que todavía no se han resuelto, que pasaron años y que no se tiene una solución judicial, sobre todo para llevarle paz y resignación a muchas de estas familias involucradas. Y que esta situación de charla que tuvimos con el doctor Vasconcelos sirva también como una reflexión y un punto de partida para mirar para más adelante una institución mucho más profesional. Entendemos que hay muchas falencias de por medio, pero no podemos plantear la solución antes de admitir que hay un problema al respecto. Entonces, yo creo que es el momento también de mirar para una policía mucho más profesional y esperar que realmente esté acorde a las necesidades de la ciudadanía que reclama protección y no tener miedo a su uniformado. Y hablando de miedo, Juan, ¿qué podemos hacer en caso de tener una situación realmente que nos parece irregular y que tendría que ser denunciada? Exactamente, el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura emite un comunicado manifestando su preocupación por la actuación de los órganos del Estado en este tipo de casos. Insta a los organismos al no abuso de la fuerza pública en el desempeño de sus funciones. Y dice, la cuarentena sanitaria sin precedentes a nivel nacional plantea grandes desafíos, especialmente en la necesidad de brindar protección y tranquilidad a la población en general, sin que ello represente el avasallamiento y la violación de derechos de ninguna persona. Números de turno del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para casos de urgencia. Al final del comunicado figura... A cualquier hora podemos llamar en caso de tener una necesidad. Tienen cuadrillas de guardia para responder ante estas inquietudes. ¿Cuáles son los números? 0961-501-713 y el 0961-501-790. El mecanismo mantiene su sistema de turno de comisionados y comisionadas nacionales atentos a la denuncia de estos casos de urgencia. Perfecto, y con esto hacemos una breve pausa. Así mismo, un respiro. Un respiro, sí, ya volvemos con más noticias. Bueno, estamos replanteando a nivel sanitario si se retrocede o no a la cuarentena, que hay un relajo total por parte de la ciudadanía. Bueno, fíjense lo que pasó el fin de semana. 21 personas fueron imputadas por el Ministerio Público luego de haber violado la cuarentena sanitaria, en su mayoría menores, junto con otros adultos, que terminaron en un calabozo luego de participar de una fiesta de 15 años. ¡Ay, cómo le pega! ¡Venga, baje! Mira tu cabello, mira.
40 personas participaban de este festejo de 15 años, según el Ministerio Público. La fiesta se realizó en esta precaria pieza en la casa de la quinceañera en La Chacarita. Con el sorpresivo procedimiento policial se logró la captura de 21 personas. Todas ellas fueron imputadas por la Fiscalía. Fueron aprendidas 18 personas. En realidad fueron aprendidas 21 personas, 3 de las cuales fueron derivadas a la Unidad Especializada de Seguridad y Convivencia, porque ellos son los que se encargan de investigar el hecho punible de resistencia. 3 de ellas aparentemente pusieron resistencia, por eso es que fueron derivadas a esa unidad. A mi cargo quedaron las 18 personas restantes, entre las cuales 12 personas son menores y 6 son adultos. Todas las personas fueron imputadas, las 18 personas fueron imputadas por la violación de veda y cuarentena sanitaria. Nosotros solicitamos el arresto domiciliario de todos ellos. ¿Incluidos los menores? Incluidos los menores. Mientras, en la comisaría quinta, las madres de los procesados reclamaban que la mamá de la cumpleañera y la agasajada continuaban impunes luego de organizar la fiesta. Además, denunciaron a los agentes de la policía por la violencia que habrían ejercido contra los jóvenes. El comisario le mordió el dedo a mi hija. ¿Qué pasó? El comisario le mordió el dedo a mi hija. ¿Por qué? Y porque mi hija le atropelló a él por el disparo que recibió ya su hermano. Ah, reaccionó. Reaccionó mi hija por el disparo que recibió su hermano. Y le mordió el dedo. Ahora... ¿Vos viste ya su herida? ¿Vos viste su herida? Sí, ahí he visto. Y está así, su dedo no puede moverse. No puede mover y tiene ya algo rojo acá que le está subiendo en el dedo. ¿Por qué? Porque no se le atiende. No se le atiende, pues. Hoy su uso ve la comisario. Yo quiero hacer también yo tengo mi nieto acá. Y a él le pegaron por su día Zarapopo ya acá en el calabozo ya. Y ahora mi nieto no escucha bien, le duele demasiado mucho a él le pegaron, demasiado mucho. Pero acá dentro de... No, allá y acá también le pegaron a él. Ayer vinieron lo de derechos humanos, le hicieron inspección médica. Todos los menores tienen rastro de violación. Tanto de violencia, tanto las niñas como todos los menores hombres. Y también mayores. Todos están golpeados. Todos tienen. A mi hija el brazo, casi le sacaron el brazo. Ella tiene una hematoma, tiene el brazo así, no puede mover su brazo tanto. Ella ayer llorando le estaba diciendo al doctor forense cómo vale jugar. Y ahora vamos a hacer una denuncia grupal contra la mamá de la quinceañera, ¿verdad? Y porque ella es la culpable de todo lo que pasó. Ella es la culpable porque si ella no habría hecho el 15 años, esto no habría pasado. Y no íbamos a estar pasando estos malos ratos y así maltratados a nuestros hijos, ¿verdad? La fiscal Alma Sayas explicó que los eventos sociales, religiosos o deportivos que impliquen la aglomeración de personas están prohibidos y quienes no respeten esta disposición serían procesados. Y la pena va hasta 18 meses, ¿verdad? En realidad yo creo que hubo una confusión aquí porque creo que la ciudadanía está malentendiendo en cuanto a que si bien está expresamente establecido la circulación de 5 de la mañana hasta las 21 horas, en realidad hay actividades permitidas dentro de este último decreto presidencial que es el número 3619 de fecha 24 de mayo. Este decreto en su artículo 3 claramente habilita, o sea, especifica las actividades permitidas, ¿verdad? Entonces, entre estas actividades no está permitido la celebración de eventos, solamente ciertos eventos como la boda y también con ciertas restricciones, hasta 10 personas, bien específico. Es decir, 15 años ni otros eventos familiares, por más familiares que sean, están prohibidos. El avance de la cuarentena inteligente está en riesgo y situaciones como estas comprometen aún más su continuidad. Es momento de que la conciencia ciudadana esté más fuerte que nunca y en caso de conocer situaciones donde no se respeta la normativa, lo mejor es dar aviso a las autoridades.
Hace exactamente 47 días que nada se sabe de la pequeña Juliet. Estamos hablando de esta pequeña que se encuentra desaparecida y que la investigación avanzó hasta cierto punto, pero sobre su paradero no se tienen mayores datos. Pobladores de la ciudad de Emboscada una vez más se autoconvocaron frente a la entrada a Monte Pacaná, el sitio de donde hace 47 días desapareció la pequeña Juliet. El abuelo de la niña, don Rufino Zapata, también participó de la manifestación junto a su esposa. Él mismo relató que aún espera novedades y que realizan búsquedas siguiendo datos de personas que lo contactan. Seguimos buscando, pues a lo mejor no te enteraste, ayer estuvimos por lo menos 3, 4 horas por el monte con un señor que pensó o creyó encontrarle a mi nieta. Estuvimos ayer, domingo, trabajando hasta ponerle la 1 de la tarde por ahí. ¿En qué parte mismo estuvieron? Ahí en la zona de Pacará entramos hacia la parte de cantera, un señor que vino de Itagua, dijo saber algo y fuimos, seguimos en la lucha, en la búsqueda nosotros no vamos a descansar hasta que encontrar a mi nieta. Asimismo, los docentes que llamaron a la policía desmintieron al abogado de la madre y padrastro de Juliet en relación a que ellos fueron los que comunicaron primero a la policía de la desaparición de la niña. Yo revisé mi teléfono, encontré en el grupo de WhatsApp de mamá, porque cada grupo tiene su grupo. Encontré en el grupo que la mamá del quinto había reenviado en el segundo que la nena había desaparecido. Y ahí me enteré. Y después ya nos pusimos de acuerdo con las compañeras de otros grados a ver qué nosotros podíamos hacer al respecto. Enseguida nosotros salimos con mi marido, vinimos a la casa de la compañera. Justo ahí me llamó el exdirector, que es el señor Ambrosio Pedroso, diciéndome que él ya dio parte a la policía y que si yo no podía volver a llamar, por si por ahí no le creía o que para que sea más rápido, ¿verdad?, la intervención. Yo volví a llamar en la comisaría. Me atendió el comisario y le dije qué pasó y después de unos 5 minutos por ahí ya llegó la patrullera. En tanto, la policía y la fiscalía siguen analizando las evidencias incautadas, los cotejos de llamadas y la ubicación de las antenas de las comunicaciones de celulares, no descartándose nuevos procedimientos, aunque la información se maneja con mucha reserva. Y vamos hasta Itapúa para contarles el caso de un abogado que denunció a policías por haberlo agredido supuestamente cuando estaban de turno. El hecho habría ocurrido en la comisaría 13 de Obligado. Vaya, doctor, ayúdame a llevar a la comisaría, veo. ¿Y yo te hablé de mi cambio? ¿Ellos para qué no sube? No. ¿Ellos para qué no sube? ¿Es poco llevo, ¿Es poco llevo? Desubicado, doctor. Desubicado, doctor. Habla, doctor, ahora. Un profesional abogado denunció a agentes policiales de la comisaría 13 del distrito de Obligado una supuesta agresión. En las imágenes que se pueden observar se puede justamente apreciar al letrado que se encuentra en el piso, esposado por parte de los agentes policiales. Esto generó un repudio total por parte de sus colegas del departamento de Itapúa. Tenemos que tener en cuenta que esta situación ya intervino el Ministerio Público por su parte y ellos son los que impulsan la investigación, ¿verdad? Nosotros cumplimos con nuestra labor de investigación, sería como un pequeño asunto interno creado por la dirección, entonces tenemos versiones de lo que realmente pasó en el lugar con los involucrados. Eso es lo que nosotros en principio tenemos conocimiento, ¿verdad? Que hubo un incidente, que hubo aprendido, que hay una denuncia hecha también por la Policía Nacional, el atropello a la institución. Eso es lo que nosotros todavía yo tengo que irme en el lugar para ser responsable y elevar ese informe como corresponde. Esa es mi misión, para eso fue creado esta comisión de investigación. Y luego eso nosotros le vamos a los superiores para que ellos tomen carta en el asunto. Tenemos ahí justicia policial que será a cargo seguro si amerita, ¿verdad? Y estamos en eso. Nosotros esta mañana ya nos vamos a constituir en el lugar y
a hacer toda la entrevista posible con los involucrados, inclusive con testigos si hay en el lugar. La versión es lo que todo el mundo sabe, ¿verdad? Lo que ocurrió sobre el atropello, sobre un procedimiento, hizo un video que se viralizó, pero eso no, como le digo, yo quiero ser responsable. Quiero irme en el lugar, saber realmente qué es lo que pasó, por qué ocurrió eso y luego elevar mi informe. Ese es un tema, ahora empezó el tema de que nosotros tenemos que investigar a ellos qué es lo que realmente pasó, porque esa es nuestra misión como comisión investigadora de la dirección. Debemos hablar con ellos, cuál fue el motivo, quién estuvo en el lugar, quiénes son los detenidos, cómo fue que este profesional se constituyó en el lugar, para qué. Todo eso vamos a averiguar y vamos a hacer un informe. Intentamos dialogar con el profesional abogado de las Colonias Unidas, quien hasta el momento se mantiene en silencio. Por parte de la Asociación de Abogados de Itapúa, llamarán a una conferencia y él mismo estaría brindando declaraciones. Se han apoderado de un monto considerable. Hasta ahora hemos detectado la transferencia de 350 millones de guaraníes. Habiendo más transacciones y que con el correr del tiempo y con la investigación correspondiente vamos a ir aclarando más. Suponemos de que habrá otra persona que haya colaborado con esta gente. Se trataría de una organización criminal muy bien estructurada. La alerta de Bancal nos pudo informar de que una consultora tenga tanta cantidad de personas beneficiarias al sistema futuro. Vamos con este caso. Un hombre de nacionalidad paraguaya y otro cómplice suyo, un ciudadano peruano, fueron detenidos por agentes de cibercrimen de la policía. Ambos, ojo con esto, están acusados de haber transferido de manera indebida durante toda la madrugada de hoy del subsidio de Ptibó y Ñangaretco. Estamos hablando de un total de 700 transacciones, lo que equivale a unos 350 millones de guaraníes. Dos personas fueron detenidas, un ciudadano paraguayo y otro peruano. Son acusados de haber cobrado indebidamente cerca de 350 millones del programa Ñangaretco y Ptibó. Se han apoderado de un monto considerable. Aproximadamente hasta ahora hemos detectado la transferencia de 350 millones de guaraníes en 700 transacciones, ¿verdad? Y habiendo más transacciones y que con el correr del tiempo y con la investigación correspondiente vamos a ir aclarando más. Uno, para tener el equipo de POS, que es el punto de... Uno tiene que tener RUC y habilitar una empresa. Y una de las personas tenía una empresa que aparentemente es una empresa de fachada, GB Constructora, tenía la denominación así, ¿verdad? Y a través de su empresa, ¿verdad?, se hizo de los POS y suponemos, ¿verdad?, que valiéndose de los datos que las instituciones encargadas, ¿verdad?, facilitaban a los beneficiados de los subsidios de ayuda alimentaria, ellos descargaban, se hacían de esos datos personales que se alzaban en Excel y empezaban a utilizar los nombres, los datos completos que había en la planilla. Suponemos de que habrá otra persona que haya colaborado con esta gente. En síntesis, se trataría de una organización criminal muy bien estructurada. Buscamos unos cuantos dispositivos, ya sean algunos teléfonos, algunos chips, algunos pendrive y otros dispositivos electrónicos, ya sean para internet o para conexiones, ¿verdad? Eso es lo que nosotros pudimos corroborar y hasta el momento.
es con relación al señor Gregor Brites lo que pudimos realizar. Este procedimiento es con relación a él, que es el de nacionalidad paraguaya, ¿verdad? La alerta de Bancal nos pudo informar de que lo que llamó la atención es de que una consultora tenga tanta cantidad de personas beneficiarias al sistema ejecutivo. ¿Por qué? Porque una consultora no tiene un rubro de alimentos o de cuestiones de comestibles. Entonces eso es lo que llamó la alerta de Bancal y que nos informó, y pudimos verificar que hubo más de 700 ingresos, ¿verdad? Ingresos de transacciones con respecto a estas personas. Según las informaciones, en tan solo 2 horas realizaron 700 transacciones y no se descarta que haya más personas detenidas. Finalmente, los camioneros ahora tienen que someterse a un riguroso control cuando quieren ingresar a nuestro país proveniente de territorios vecinos. Estamos hablando específicamente y sobre todo con más cuidado desde el Brasil, aunque también lo hacen desde otros puntos. Van a tener que realizarse el hisopado y de hecho que también los empresarios que están teniendo ese tipo de movimiento tienen que ser sometidos a las pruebas. Las medidas sanitarias son cada vez más estrictas en la zona primaria de Ciudad del Este, especialmente para los camioneros y empresarios extranjeros que deben ingresar al territorio nacional para poder abrir sus locales comerciales. Se buscan mecanismos para evitar la propagación del virus en Alto Paraná. Y desde la semana pasada algunos ya solicitaron su ingreso y fueron derivados a hoteles, salud, y a través del Consejo de Defensa Nacional. Preocupa los últimos casos sin nexo de la última semana. Eso fue un reflejo del inicio de la fase 1 de la cuarentena, que justo coincidió con un feriado largo, coincidió con el Día de la Madre, y bueno, fruto de ese relajamiento de la población es el resultado de las últimas semanas de los casos sin nexos, que luego de insistir con el árbol epidemiológico y donde realmente se contagiaron estas personas, vemos lamentablemente que corresponden a personas que han pasado de manera irregular o han tenido contacto con personas que han pasado de manera irregular el río Paraná. Todos los trabajadores del volante y empresarios serán sometidos a la prueba del hisopado al ingresar al Paraguay. Unas 100 muestras serán realizadas de manera diaria. Se está reforzando el control con los camioneros. Se estaban realizando procedimientos de tomas de muestras al azar, de manera aleatoria, y en este momento se está aumentando la cantidad de estas tomas a los camioneros, y alrededor de 100 tomas diarias, considerando que ellos ingresan en número aproximadamente de 300 al día. La recomendación es la que ya venimos haciendo a los organismos de seguridad, reforzar nuestra frontera y bueno, a la población en general que sigamos con nuestras medidas sanitarias en esta fase de esta pandemia. Se insta a la ciudadanía a no relajarse y a continuar con los protocolos establecidos. Bueno, atención con esto, porque es importante mantener todas las medidas de prevención del COVID-19, no solamente el distanciamiento, sino también el lavado de manos y las otras medidas de prevención. Por lo siguiente, esta simulación que les vamos a mostrar expone específicamente cómo se propaga el COVID-19, el virus, en el ambiente tan pronto uno estornuda, tose o hace otro tipo de reacción bastante especial y riesgosa para los demás. Al toser con el codo, se propaga de esta forma. Igual se disemina, por más Claro. de que uno tosa en el codo, que es lo indicado. Al correr, por ejemplo, se pide a la gente que... El distanciamiento. El distanciamiento, que se corra no detrás de otro corredor, sino en dirección diferente. En una conversación se propaga de esta forma, al estornudar, por ejemplo, así se dispara. Por eso es muy importante lavarse las manos por casi un minuto. Esta representa una cabina de avión, por ejemplo. Y los paraguayos que vinieron ahora y que están llegando a diferentes puntos,
no tienen ningún diagnóstico, o sea, no hay ninguno que venga con COVID positivo dentro de ese vuelo, pero muchos pueden presentar síntomas, ¿verdad? Exactamente. Están los asintomáticos. Y están los asintomáticos también. Estornuda o tose en la cabina de un avión y ya termina infectando a 10, exponiendo precisamente a 10. Por eso es muy importante que además del distanciamiento, nos lavemos las manos. Y tapabocas, ¿verdad? Porque fácilmente uno, si tiene, sin darse cuenta, se mete el dedo en la nariz, se rasca, ya infecta la mano, después la mano posa sobre algún sitio, se queda el virus, pasaste por ahí, volviste a tocar. Y la única manera de evitar que esto se propague o se lleve a la zona de la mucosa, donde finalmente ingresa al cuerpo, es lavándose las manos, cortando precisamente esa transmisión. Y el tema del distanciamiento, ya los expertos acá nos explicaban de que es un virus que tiene una masa molecular muy pesada. O sea, 2 metros, 1,5 metros, 2. Digo, fácilmente cae, pero si está muy cerca, también fácilmente uno se contagia. ¿Y saben qué herramienta es sumamente efectiva? El protector que se pone a la cara desde la cabeza. El de acrílico, el transparente. Exactamente. ¿Por qué? ¿Con tapabocas otra vez o con ese ya es suficiente? Y bueno, uno diría por las dudas con tapabocas, ¿no? Pero ¿cómo está en la oficina, por ejemplo? Uno todo se estornuda cerca de los compañeros de trabajo. Así de rápido se disemina este virus. Si bien es pesado, como decía Carlos, y como afirman los médicos, se dispara prácticamente a una velocidad intensa al toser o estornudar. Y vamos a mostrarles en la siguiente imagen que va después de esta, lo efectivo que es utilizar este acrílico protector, porque prácticamente anula el contacto con la otra persona. ¿Y dónde es que el sano, digamos, tiene contacto con el virus? Cuando tenemos esas partículas muy cerca de los ojos, de la nariz, de la boca. Porque entra por el ojo también. Claro. El primer caso se detectó por un hecho ocular en Wuhan. Sí, porque fue una infección ocular que finalmente, bueno, a través del ojo se infectó el primer paciente. Asimismo, más allá de cualquier decisión que se tome a nivel de gobierno, todos tenemos que estar preparados para eventualmente este pico o esta situación de aumentos desmedidos. Por eso es que, más allá de los números, tenemos que mantener distanciamiento y constante higiene. A ver, ¿tu distanciamiento? Sí, estamos. Perfecto. Bien. Estamos perfectos. Tomamos distancia. Claro, tomamos distancia. Acá tenemos 1 metro y más su brazo, otro metro. Genial. Sí, exactamente. Mucha gente preguntó a qué distancia estamos acá dentro del estudio. Es que tenemos que empezar a acostumbrarnos, porque realmente los paraguayos somos así como exacto, y queremos tocarnos y queremos estar juntos, y de hecho que no darnos besos ahora es prácticamente un sacrificio. Uno se siente mal por no poder abrazar y acariciar a los demás, el ¿verdad? caso del militar, yo saludé con la mano. Sí. Impresionante. Hoy, el tema de la mano hasta parece inofensivo, pero es la manera más rápida del contacto. Y bueno, imagínate, 19 personas hoy padecen de esta enfermedad. Si se lavaban la mano a tiempo, de repente no tenían el COVID-19. Bueno, gracias, Juan. Vamos a hablar sobre esta situación que continúan las protestas en los Estados Unidos por la muerte de un ciudadano afroamericano a manos de la policía, y el principal acusado ya está en la cárcel. Mientras que el Brasil se divide entre los seguidores del presidente Jair Bolsonaro y sus detractores. Estas imágenes pertenecen justamente a los Estados Unidos sobre esta protesta en la capital de Estados Unidos, y esta protesta en las calles ahí de Washington, justamente exigiendo que se aclare la situación. Hoy el presidente Donald Trump decía y pedía a los gobernadores que por favor pueda controlar las manifestaciones y los hechos de violencia en las calles. Hoy justamente a una semana de aquel episodio. Exactamente, y de hecho que se tienen en los últimos días imágenes de diferentes ángulos de lo que pasó en ese momento, y eso generó todavía más indignación, porque en un principio se tenía una imagen frontal lateral en donde una sola persona, estamos hablando de un uniformado, estaba sobre el cuerpo de Floyd, y de hecho que apretaba con sus rodillas el cuello, él no podía respirar. Pero en otra imagen se puede ver que hay otros 2 oficiales más, o sea, 3 personas sobre su cuerpo oprimiendo presión. Y hoy también se dio a conocer finalmente la autopsia que fue pedida, ordenada por la familia de Floyd, donde finalmente se determina que él murió por asfixia. Por asfixia, exactamente. A causa de una presión exagerada, dice. Significa que este policía fue el responsable de su muerte. Porque también se hablaba de que él ya tenía dificultades para respirar en el momento en el que ellos se encontraron, y que posiblemente eso después se fue empeorando. Sin embargo, no, murió asfixiado. Vemos el material.
Se cumple una semana de protestas y disturbios en los Estados Unidos y cada vez son más violentas, al punto de dejar heridos e incluso personas fallecidas durante las manifestaciones. El punto máximo llegó en la tarde-noche de este domingo, cuando la masa enfervorizada llegó hasta las cercanías de la Casa Blanca y se pudo observar una imagen increíble: el apagón de las luces externas que se repitió después de 131 años. Además, corrió la versión de que el presidente Donald Trump y su familia fueron puestos a resguardo en un búnker. Para colmo, la página web Anonymous lanzó un material escrito y fotográfico que tiene como uno de sus ejes la presunta participación del jefe de Estado norteamericano en una supuesta red de pedofilia. Denuncia que hasta el momento no cuenta con un respaldo oficial, pero que sí tuvo amplia difusión en las redes sociales. Lo concreto en esta historia es que el ex oficial de policía, Derek Chauvin, cuya imagen recorrió el mundo mientras apretaba el cuello de George Floyd con su rodilla, fue finalmente enviado a una cárcel de máxima seguridad en Minnesota. Y de paso, se supo que ya contaba con un historial de 18 denuncias por mala conducta. En otro punto del continente, Brasil, las protestas van ganando adeptos cada día, tanto los que están a favor del presidente Jair Bolsonaro como de sus detractores, que lo acusan por su política sanitaria en medio de la pandemia del COVID-19, que ha convertido a esa nación en la segunda con más casos en el mundo. Ellos piden que el mandatario sea destituido del Palacio de Planalto antes de que la cifra de muertos siga en aumento. Richard Manuel Ortiz es un joven de solamente 25 años que fue baleado por un agente de la policía en la comisaría segunda de Caaguazú en un episodio bastante confuso. Si bien él evoluciona favorablemente y no se hizo la denuncia, se espera la colaboración del uniformado para la ayuda del herido. El 8 de mayo, Richard Ortiz, de 25 años, en la ciudad de Caaguazú, había recibido un disparo por parte de un oficial de la Policía Nacional luego de una intervención por una supuesta violación de la cuarentena sanitaria. Pasaron más de 20 días, está aquí en el Hospital del Trauma, evolucionando favorablemente, pero la familia requiere de asistencia. Ocurrió el viernes 8 de mayo. Le dijo, ¿qué hacen acá? Es violación a la cuarentena y saben bien que no tienen que estar a esta hora. Perfecto, se entiende. Nosotros siempre decimos, ¿verdad? Se le tenía que haber agarrado, ¿verdad? Y esposarlo y llevarlo. Bueno, pero no, cosa que no sucede así, porque según el policía que elaboró el acta, que nosotros retiramos, dice que mi hermano sacó un cuchillo aproximadamente 60 centímetros. Como casi un machetillo. Sí, así mismo es. Y que ahí en defensa propia mi hermano, el policía sacó su arma y le disparó. En defensa propia. Y también dice, en su más abajo dice que decía que mi hermano recibió un disparo en el abdomen para justificar que fue en defensa propia, cosa que no es cierto, porque nosotros pudimos acceder a unos videos que se nos hizo llegar también, en donde se ve que mi hermano corre de ellos. Yo debe ser ese pendiente para pasar disculpar porque sea la pena familia para ya pide cueje. Sí, pues es sí. ¿Eres él? Porque supuestamente que yo reconocer abuelas y falla, a reconocerlas se falla allá por ahí, pero se ayuda, hay potasio se ayuda, lloré. Hay potasio ayuda, apenas se ayudamos a ver, se puede ayudar jamás, lloré. Y se oré por lo menos que la demanda yo supe allá, ahora ayuda taja siempre allá. ¿Recibiste alguna ayuda? Subí 2,5 millones. Pues voy a enviar, yo hice 2,5 millones a 500,000 guaraníes. Después que la ojo la
o presionar la fiscal Da Peyapoy la denuncia formal en contra de este uniformado. No, porque él nos dice, ¿verdad?, que si nosotros hacemos una denuncia, él se va a ir a la cárcel y que ya no nos va más a ayudar. Ayuda económica de parte del policía. Se llama Inocencio Rojas. Nosotros lo que pedimos es solamente eso, porque nosotros somos insolventes y queremos solamente para eso nomás. Y no nos hacen caso, prácticamente. Sin lugar a dudas, el Ministerio Público debe continuar con la investigación para determinar si se trata o no de otro caso de gatillo fácil.